Amigos del canal del Congreso, estamos de vuelta para llevarles los trabajos de la cumbre Unipol 2019 con los temas de Guardia Nacional, protección de datos personales, ciberseguridad y migración. Cabe destacar que esta cumbre tiene por objetivo fortalecer los lazos de cooperación internacional con experiencias nacionales e internacionales. Asimismo, esta cumbre busca refrendar a México como un actor global responsable en materia de seguridad. En este momento llevaremos a su pantalla la mesa de trabajo Guardia Nacional, impartida por el senador Miguel Ángel Mancera Espinosa. Le invito a que se quede con nosotros en el canal del Congreso. Bienvenidos. Mancera Espinosa. Estará también con nosotros el doctor Carlos Correa Rojo por parte de Unipol. Doctor, por favor. Si ustedes me lo autorizan, sin más preámbulo, aprovechamos que están aquí los señores senadores, que ellos fueron parte fundamental en la elaboración de las leyes justo de Guardia Nacional, de manera que, con todo respeto, creo que no hay mejores expositores para el tema que los propios hacedores de las leyes. Señores senadores, muchas gracias y estamos a sus órdenes. Gracias. Muchas gracias. Vamos a repartir los comentarios y los datos entre mi compañero senador Omar Ubet Maceda y su servidor para hablar de la Guardia Nacional. Entonces yo voy a iniciar para poder después atender otra cosa, pero no quería dejar de participar. La verdad es que me interesa mucho poder exponerles de qué se trató esto de la Guardia Nacional. Primero decirles que hay una reforma constitucional y que en esta reforma constitucional lo que se plantea no es crear la Guardia Nacional. Eso nos debe de quedar claro, no es crear la Guardia Nacional, porque la Guardia Nacional ya existe en la Constitución. La Guardia Nacional está planteada en la Constitución desde la Constitución del 57, en una secuencia en donde la diferencia con lo que ahora es la Guardia Nacional es que la Guardia Nacional que teníamos en la Constitución era una reserva de la ciudadanía para la defensa de la patria, es decir, era parte de la Fuerza Armada, que en un momento dado requiere de todos los mexicanos, mexicanas en su participación. Entonces, la Guardia Nacional era esa reserva de los mexicanos, si no mal recuerdo, hasta 45 años. Es decir, todos formamos parte de la Guardia Nacional, llegado a este rango de edad. Sin embargo, el planteamiento que hace el Ejecutivo Federal es crear un cuerpo que de origen, de saque, se piensa que puede ser militar, porque así era la Guardia Nacional, era militar. Y el planteamiento inicial iba en ese sentido, que la Guardia Nacional fuera un cuerpo pues militar. Se plantean una serie de reformas, obviamente se tocan los artículos donde se menciona a la Guardia Nacional, pero como ese cuerpo que les refiero yo, ese cuerpo de reserva de defensa de nuestro país, así es como se tenía. Entonces, en el primer trabajo de la Constitución, lo que nosotros teníamos que hacer era decidir si se iba a quedar el nombre de la Guardia Nacional, porque si era así, pues se tenía que prever una figura nueva para esa reserva de defensa de la patria, porque tampoco se trataba de dejar sin esa reserva. Digo, veo difícil que se pueda dar un caso así, pero es una previsión constitucional. Entonces, si leen, por ejemplo, ustedes cómo quedó el artículo 10 después de la reserva, el artículo 10 de la Constitución, dice: los habitantes de los Estados Unidos mexicanos tienen derecho a poseer armas en su domicilio para seguridad y legítima defensa, con excepción de las prohibidas por la ley
y las reservadas para uso exclusivo de la Fuerza Armada Permanente y los cuerpos de reserva. Esos cuerpos de reserva, donde hoy dice los cuerpos de reserva, antes decía la Guardia Nacional. Ahí vamos entonces construyendo esta figura que hoy en la Constitución se llama los cuerpos de reserva. Bien, una vez decidido que la Guardia Nacional iba a ser el nombre de esta nueva corporación, se hacen todas estas modificaciones que yo les platico. Viene un primer, digámoslo en términos tenísticos, un primer saque del gobierno federal en donde dicen, bueno, este va a ser un cuerpo híbrido, va a ser un cuerpo civil y militar. Civil en cuanto a la posibilidad del mando, militar en cuanto a su disciplina y en cuanto a las leyes que lo van a regir. Y entonces ahí vino una oposición total. No puede ser militar, fue lo que se dijo. ¿Y por qué no puede ser militar? Pues porque va a realizar funciones de seguridad pública. Y las funciones de seguridad pública, en las diferentes sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha quedado claro que no se deben de realizar por los cuerpos militares, sino que debe ser por cuerpos civiles. Y entonces empieza el debate. Y decimos, tiene que ser civil. Está bien, tengamos un nuevo cuerpo, pero tiene que ser civil. Y aprovechemos para hacer esta declaración de que así va a ser y que los cuerpos de seguridad pública son cuerpos civiles con esa tarea. Y demos cumplimiento a lo que señalan estas sentencias. La última del caso Alvarado, por cierto, de noviembre del año pasado, condena internacionalmente a México, nos condena por hechos sucedidos en el estado de Chihuahua, pero entre otras cosas refiere esto, que las Fuerzas Armadas no deben estar realizando tareas de seguridad pública, salvo que lo hagan con las excepciones que marca la propia sentencia. En ese sentido, entonces, nosotros vamos trabajando y establecemos una serie de parámetros. Ustedes pueden encontrar en el artículo 16 constitucional ya referencias a cómo se va a ir trabajando, y en el 21 dice la seguridad pública es una función del Estado. Párrafo siguiente, las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil. Se deja claro ahí, serán de carácter civil, disciplinado y profesional. Después se dice, la Federación contará con una institución policial, también en este artículo 21, de carácter civil, denominada Guardia Nacional. La ley determinará su estructura orgánica y su dirección de la Guardia Nacional, adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública. Quiere decir, pues, que se va dejando claro que tiene que ser una institución de carácter civil la que tendría que estar en estas tareas. Se hacen las adecuaciones que yo les comentaba, por ejemplo, en el artículo 31, en su fracción tercera, queda alistarse y servir en los cuerpos de reserva, que antes decía en la Guardia Nacional. En el artículo 35, en la fracción cuarta, tomar las armas en la Fuerza Armada, habla de los derechos y de los deberes de los mexicanos y las mexicanas. Tomar las armas en la Fuerza Armada Permanente o en los cuerpos de reserva. Entonces, nos queda claro, pues, se borra Guardia Nacional de esta idea y se incluye cuerpos de reserva. Después, se estableció, bueno, pues que el Ejecutivo Federal tiene que presentar un informe anual
sobre la Guardia Nacional. ¿Esto por qué? Porque hay un control parlamentario, y el control parlamentario lo va a tener el Senado de la República. Entonces el Ejecutivo de manera anual tendrá que presentar un informe sobre las actividades de la Guardia Nacional. Esto queda en el artículo 76 en su fracción cuarta. Aprovechamos de una vez todas las disposiciones y las sentencias internacionales para dejar una facultad en el artículo 73, que habla de las facultades del Congreso de la Unión, para señalar que se tenía que expedir la ley de la Guardia Nacional, la ley de uso de la fuerza, que es una ley nacional, eso también es muy importante. No es una ley general, porque una ley general sirve de marco y los estados pueden tener sus leyes. Esta es una ley nacional, es una ley única. Y lo mismo, la ley nacional del registro de detenciones. Este fue un debate que tuvimos de si hacíamos una ley general o hacíamos una ley nacional, para que no haya interpretaciones o desviaciones en estos dos temas que son fundamentales. Entonces se optó porque fueran leyes nacionales, no leyes generales. Así fue que quedó este mandato, y después en los transitorios quedamos con la obligación de expedirlas. La primera, la Ley Orgánica de la Guardia Nacional, dentro de los 60 días a partir de que se publicara el decreto. Y se estableció también cuáles serían los puntos concretos que debía contener, por ejemplo, cada una de las leyes. Dejamos los mínimos que debía contener cada una de las leyes. En el caso de la Guardia Nacional, se establecieron las reglas, los criterios de evaluación, las hipótesis de delimitación de actuación de sus integrantes, los requisitos que deben de cumplir sus integrantes, lo relativo a la estructura jerárquica, y se estableció además el asunto de, en la propia ley de la Guardia Nacional, tener delitos y faltas. ¿Por qué? Porque estábamos quitando la disciplina militar, pero los militares que van a participar en el proceso de formación, lo que nos estaban diciendo es: debe haber disciplina en un cuerpo de policía, y para lograr esa disciplina nosotros necesitamos tener disposiciones específicas en materia de disciplina, pero también disposiciones específicas como delitos. Y entonces hoy la ley de la Guardia Nacional, si ustedes la revisan, como seguramente lo han hecho, van a advertir que tiene delitos, y que habla de los delitos vinculados a la delincuencia organizada, de los delitos que se corresponden a los que cometen contra los superiores, los que se cometen precisamente de los superiores hacia los subordinados, etcétera. Tiene una serie de delitos que de alguna manera están homologados, digamos, con la punibilidad civil, pero que son propios de la Guardia Nacional. También en la Ley de Uso de la Fuerza nos marcamos cuáles iban a ser los mínimos, los que fueron desarrollados en su momento en cada una de las disposiciones. Se fueron desarrollando. Seguramente Omar les va a platicar cuáles son estas disposiciones de la Guardia Nacional, cuáles son algunas disposiciones de uso de la fuerza, etcétera. Yo les voy a dar nada más este marco constitucional. Y luego, la Ley Nacional del Registro de Detenciones, que esta es una ley que pues nunca no existía. Yo no sé en otros países, de los compañeros que nos visitan de otros países, pero nosotros no teníamos una ley de detenciones. Sin embargo, era un mandato ya que en varias sentencias se establecía que tuviéramos una ley de detenciones. Una ley de detenciones además que distinguiera los momentos de la detención, desde la detención inicial, que pudiera ser en flagrancia o pudiera ser por algún mandato de autoridad, hasta la detención en registro, es decir, cuando ya se presenta ante la autoridad que va a conocer de esa detención, ya sea civil, es decir, por falta administrativa,
o bien derivado de un procedimiento penal, y posteriormente la detención que se da ya en la ejecución de una sentencia, es decir, ir conociendo cada momento de la detención, pero además tener los datos en un registro único que pueda tener información abierta hacia la ciudadanía y también información cerrada, pues, para los fines tanto estadísticos como de control de los derechos humanos, de evitar violaciones. Y con esto se armonizan otras disposiciones como son las que combaten la desaparición forzada, las que tienen que ver con la atención a víctimas. Así que es una ley muy importante esta, la Ley Nacional del Registro de Detenciones. Y luego, simplemente déjenme decirles lo siguiente, para poder cerrar y dejarle a Omar que pueda él hacer su exposición. Se dijo, bueno, ¿y la Guardia Nacional será suficiente para poder realizar esta tarea de combatir efectivamente la delincuencia en todo el territorio nacional? Y nosotros dijimos que no, porque hoy, si revisamos el número de efectivos que están desplegados en el territorio nacional, pues es mucho mayor a lo que sería la Guardia Nacional. Quiere decir que la Guardia Nacional sola no podría. Si ustedes hacen los números, se está hablando aproximadamente de 35,000 elementos de la Policía Federal, otros 33,000, quizá 34,000 de la Policía Militar y quizá 7,000 de la Policía Naval. Es decir, entre todos no se llega a los 80,000 elementos. Sin embargo, para el despliegue territorial que se está planteando en las diferentes demarcaciones, en los diferentes estados, son 266 pequeñas guardias que va a haber en los municipios y los estados, algunas integradas por 300 elementos y otras por 600. Si hicieras la cuenta nada más de 300, ya necesitas 80,000 elementos, nada más. Ya no digas si haces la cuenta por 600, que van a ser algunas. Entonces lo que se dijo es, la realidad de nuestro país es que se va a requerir la participación de las Fuerzas Armadas. Estas van a tener que seguir participando. Pero el problema es que si tú autorizas la participación de las Fuerzas Armadas, pues tienes que advertir que hay una sentencia, la que comentábamos del caso Alvarado, que prohíbe que se sigan participando las Fuerzas Armadas, salvo que sea pues con los requisitos que establece la propia sentencia o los requisitos que ha establecido la Suprema Corte de Justicia en nuestro país también. Entonces construimos un artículo 5º transitorio en esta reforma constitucional que es la que por primera vez le permite a las Fuerzas Armadas, a la Fuerza Armada Permanente, tener una actuación en tareas de seguridad pública que esté regulada. No quiero decir con esto que sea un artículo reglamentario del 29 constitucional, no, simplemente es eso, es un artículo transitorio para 5 años de actuación de las Fuerzas Armadas en apoyo de la Guardia Nacional. Y por eso este artículo 5º dice, durante los 5 años siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el presidente de la República, solo el presidente, podrá disponer de la Fuerza Armada Permanente en tareas de seguridad pública, y aquí vienen los requisitos que señala la sentencia de la Corte Interamericana y nuestra Corte de Justicia, de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. Así es como puede operar hoy la Fuerza Armada Permanente. Tiene que ser cumpliendo con este 5º transitorio. Cualquier hecho que se dé en donde estén involucradas las Fuerzas Armadas tendrá que estar soportado primero con una disposición presidencial. Es decir, el presidente tendrá que disponer de esta Fuerza Armada Permanente y tendrá que tener
un lapso de tiempo porque es extraordinaria, tendrá que señalar que es subordinada y que es complementaria de alguna otra actividad. Entonces, digamos que esto es lo que se planteó. El otro punto, ya para finalizar, es que el presidente de la República queda facultado para hacer una transferencia. Jurídicamente, la figura que se implementó en la reforma constitucional se llama asignación. Entonces, el presidente de la República hace una asignación de elementos del Ejército y de la Marina a la Guardia Nacional, solamente él, y esa asignación va a tener los efectos de incorporación, pero no de pérdida de sus derechos, de antigüedad, de sus derechos de seguridad social, de sus derechos de jerarquías. Todo eso queda intocado. Entonces, es una figura jurídica que está planteada para el presidente puede hacerlo a través de asignaciones. ¿Por qué era indispensable esto? Porque tiene que ser civil. Seguramente Omar les va a comentar la mención específica que quedó en la ley de la Guardia Nacional. ¿Cuáles son los requisitos que se tienen que cumplir para ingresar a la Guardia Nacional y cuáles son los requisitos del mando de la Guardia Nacional? Porque ustedes han escuchado en los medios de comunicación y los amigos que vienen de otros países seguramente no lo han escuchado, pero el presidente de la República dijo que el mando de la Guardia Nacional iba a ser un general. Y entonces todo el mundo dijo, bueno, ¿cómo? Si quedaron que era un cuerpo civil y de repente ahora lo va a dirigir un general. Entonces, ese general tendrá que cumplir también con los requisitos que marca hoy la ley, y para ello tendrá que estar separado funcionalmente del ejercicio de la Fuerza Armada. Deberá estar separado funcionalmente. Si no, no puede estar en la Guardia Nacional. Eso fue algo que quedó clarísimo. ¿Por qué? Porque de otra manera lo tendrías en una relación directa con la Fuerza Armada y además en una relación de jerarquía con la Fuerza Armada. Quiere decir que su jefe sería el secretario de la Defensa, no el secretario de Seguridad. Entonces, se desvincula, tiene que estar separado funcionalmente y debe de obedecer al mando civil y a la cadena de mando civil. Los que han trabajado en la policía o trabajan en corporaciones policíacas saben a qué nos referimos con esto de la cadena de mando. No es solamente que digas que hay un mando civil, sino la cadena de mando debe de ser civil para que te garantice precisamente esa homogeneidad. Entonces, esto fue el arranque, este fue el primer debate, construir esta reforma constitucional. Hoy les puedo asegurar, la Guardia Nacional es la nueva Policía Nacional de nuestro país. Quienes vienen de otros países o están representando embajadas pueden tener esta claridad. La Guardia Nacional es la que va a sustituir a la Policía Federal. La Policía Federal va a desaparecer y quedará la Guardia Nacional. La Guardia Nacional como Policía Civil será la Policía Federal, ahora llamada Guardia Nacional, y será una corporación civil con mando civil. Su mando directo será el secretario, su mando operativo un comandante, pero en todo caso la cadena de mando tendrá que ser civil y estarán sujetos a las disposiciones civiles, porque este fue un debate final también, en donde lo que se quería era, o se buscaba, es que estuvieran, por lo que hace a la disciplina, sujetos a el fuero militar. No podía ser, porque si tú sujetas a un elemento al fuero militar, quiere decir que es militar. Por más que dijeras que es civil y que tiene tareas civiles y que tiene un mando civil, en el momento que lo sigas vinculando al fuero militar para efectos de disciplina, pues seguiría siendo militar. Entonces, yo voy a dejar a Omar para que continúe. Les deseo mucho éxito en esta cumbre, que sigan avanzando con sus temas. Felicito a Unipol de nueva cuenta
y al Senado de la República, obviamente también por la organización de esta cumbre, que nos va a dejar a todos más claro y a todas más claro qué es realmente la Guardia Nacional, qué es lo que se puede esperar de la Guardia Nacional. Yo le he reiterado, no es la panacea, no es la solución de todos nuestros males. Ni siquiera podemos decir, yo quiero, como han dicho algunos por ahí, algunos mandatarios, mañana yo quiero que venga la Guardia Nacional aquí. No, pues no, no es así, no va a operar así. La Guardia Nacional tendrá sus tareas federales. Claro que si alguien quiere que vaya la Guardia Nacional a su territorio, va a tener costo. Tiene un costo y obviamente pues quien lo pueda pagar tendrá a la Guardia Nacional ahí, y quien no lo pueda pagar no. Porque una cosa será su operatividad del día a día y establecer estas diferentes estaciones, estas diferentes cuerpos de la Guardia Nacional Territorial, y otra cosa es que alguien la quiera para que realice funciones de seguridad pública propias del Estado o del municipio. En ningún caso los va a sustituir, en ningún caso, solamente los va a acompañar, pero ese acompañamiento sí tendrá algún costo que se determinará por el sistema ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Así que muchas gracias por su atención y les deseo mucho éxito. Nos dice el señor senador que se tiene que retirar por razones de su agenda, pero por supuesto, señor senador, muchas gracias por su anfitrionía. La universidad te permite dar un pequeño reconocimiento. Gracias. Muchas gracias. Gracias por su hospitalidad. Gracias, gracias. Vaya muy bien. Bien, si gustan, continuamos con el senador y maestro Omar Obed Maceda, quien nos va a hablar justo del uso de la fuerza. El senador Obed también, igual como el senador Mancera, pues nos va a platicar de sus cosas personales y como miembros de la comisión justo en la hechura de estas leyes que estamos comentando. Señor senador. Gracias. Buen día a todos los que nos acompañan el día de hoy. Antes de iniciar, quisiera pedir un minuto de silencio. El día lunes fue abatido un amigo personal de muchos años, un fiscal especializado en delincuencia organizada y a cargo de las tareas que hoy venimos a comentar, y creo prudente porque representa, no es Óscar García Díaz, mi amigo, el fiscal, sino es la representación de muchos compañeros que tienen estas funciones, y la delincuencia impacta desde un alto mando hasta el último de nosotros. Entonces, vamos a guardarle a la memoria del fiscal Óscar García Díaz, abatido el día lunes en Chihuahua, un minuto de silencio. Por favor, ruego a los presentes nos pongamos de pie e iniciamos el minuto. Muchas gracias. Bien, continuando con la temática, hablaré un poquito de lo que a veces
nos interesa más. Brevemente, en el caso particular, en algún momento de mi vida, poco después de salir de la universidad, además de estar en otras instituciones, me tocó servir como policía municipal, como se dice en el argot policíaco de tropa, el último. Y posteriormente hubo la oportunidad de incorporarme como agente del Ministerio Público de la Federación, donde estuve a cargo de Unidad Mixta de Atención en Narcomenudeo, que después fueron centros de operaciones estratégicos. Compartí tareas tácticas con el 37 y 82 Batallón y además con la 10ª Zona Naval Militar. Precisamente en el grupo parlamentario nos preocupaba el no tener un respaldo del uso de la fuerza. A través de las redes sociales, particularmente en los videos, hemos observado casos lamentables como el de Puebla, donde 9 policías son sometidos y a los días u horas aparecen ejecutados. Policías que superan en número a un agresor con un objeto corto contundente, un cuchillo y una navaja, son lesionados antes de que puedan llevar a cabo su tarea, que es neutralizar esta amenaza. Hoy está vigente esta ley, pero tenemos que darle vida y tienen que darle vida quienes llevan estas tareas allá afuera. La ley nacional sobre uso de la fuerza, en su artículo 2, establece las normas generales bajo las cuales las instituciones de seguridad pueden ejercer este uso de fuerza. Y esta ley va a aplicar a no solo la Guardia Nacional. Dice uno de sus artículos que esta ley también aplica para las instituciones de procuración de justicia y aquellas que tienen a su cargo la custodia de los penales federales. Insistimos mucho y de manera particular en la redacción de esta ley, de estos 10 capítulos, porque hoy sabemos que nuestros compañeros policías y aquellos militares que se van a encargar hoy asignados a la Guardia Nacional a veces piensan más en las consecuencias administrativas o penales, a veces piensan más en esta responsabilidad de qué me va a pasar si actúo o si hago valer mi investidura, que en realmente ya no proteger a la sociedad y a la ciudadanía, sino proteger su vida y su integridad. Por eso parte de esta ley fue redactada para que las instituciones del orden federal, local y municipal tuviesen esta certeza. Se rige por principios de absoluta necesidad, proporcionalidad, hablamos del pleno respeto a los derechos humanos, pero también incluimos estos derechos humanos para aquellos que ejercen esta función. El senador Mancera habló de esta figura que tiene el presidente de asignación para que se incorporen militares a servir en nuestra Guardia Nacional, pero algo que siempre dimos el debate es que a los militares no se les preguntó si realmente querían ser policías. Ellos tienen una formación, y lo he dicho públicamente en comisión y en pleno, y consideramos precisamente por eso normal y regular su actuación, porque su formación y su vocación era otra. Es como si nos dijeran, estudiaste Derecho, pero ¿sabes qué? Te vas a ir a hacer funciones de ingeniero, pues en lo que aprendo, en lo que experimento y en lo que sé, realmente me voy a llevar una eternidad y aparte no es mi vocación. Por eso no estábamos de acuerdo en la incorporación a rajatabla. Yo pedí que se hiciera una comisión especial para visitar y preguntarle a estos elementos, oye, ¿sabes que te van a comisionar? ¿Realmente quieres ser policía o toda tu vida, como algunos de nosotros soñamos con ser médicos, abogados, ingenieros? Nos proyectamos de otra manera y realmente que en nuestro empleo, oiga, yo vine a solicitar, no sé, trabajar en el Senado, ¿por qué me están asignando a una alcaldía o un municipio? Creo que eso es un grave error de esta ley. Por eso tuvimos participación activa
y de manera particular en la elaboración de esta norma, de esta ley, que creo además que debemos personificarla, hacerla humana, porque además, por ejemplo, el artículo 7 nos dice, se consideran amenazas letales, esto es obviamente a quienes detenten un cargo de policía o de seguridad, acción de apuntar un cañón de un arma de fuego, acción de no soltar el arma de fuego, acción de poner en riesgo la integridad física, accionar al disparador de un arma, acciones tendientes a perturbar objetos o sistemas que pueden tener efectos letales, pero en la valoración, cuando estos elementos se ven en una situación de riesgo, son segundos o fracciones de segundo para reaccionar. Y lamentablemente he acompañado, el lunes pasado precisamente visité el reclusorio sur, donde hay muchos servidores públicos de todos los niveles que todavía no resuelven las autoridades jurisdiccionales estos temas. Si fue legítima defensa, si hubo exceso, alguien dice que hay exceso en la legítima defensa, si accionaron o no el arma de manera indebida, porque la valoración de estas leyes lamentablemente va a recaer en procesos. Cuando presentamos una ley en el Senado, se aplaude, se publica, entra en vigencia, se promulga. Habemos muchos que nos tomamos la foto y decimos, mira, ya sacamos una ley, contempla derechos humanos, contempla equidad de género, pero no pensamos en cómo va a funcionar allá afuera, con quienes la van a operar realmente, y particularmente el uso de la fuerza que nos tocó la discusión tanto al senador Mancera como a su servidor en estas comisiones, buscábamos esta parte, pensar en quienes la van a desarrollar. Acabamos de ver, y para quienes nos visitan de otro país, el tema de unos militares que tuvieron una situación muy complicada en el estado de Michoacán. Después, por los medios, porque es mediático hoy todo y no podemos decir, resulta que algunas de estas personas que los agredieron y desarmaron tienen vínculos muy claros con la delincuencia. Un ciudadano común, que me perdone, no reacciona de esta manera y desarma a sus autoridades. Esto nos puede orillar a un estado muy complicado, y precisamente en este estado surgieron las autodefensas, que es cuando los ciudadanos se asumen como guardianes de su propio espacio ante la ausencia y el vacío de autoridad. Entonces nosotros apostamos a mejorar, estamos trabajando en una batería de reformas de situaciones que no se pudieron plasmar en esta ley para que se haga más funcional su aplicación a nuestros compañeros. Por ejemplo, también el artículo 10 habla de niveles de la resistencia cuando tenemos que controlar una situación de riesgo. Tuvimos en el estado de Hidalgo una tragedia muy grande, más de 126, creo que corríjanme si por ahí hubo un poquito más de víctimas, en el momento en que precisamente militares en funciones de seguridad pública no tienen la capacidad para contener un pequeño grupo que después fue una multitud y desde luego fue incontrolable, y vino la tragedia porque la mayoría de las personas murió en ese momento calcinada. Esas situaciones son las que queremos hoy plasmar en una ley, las que quisimos plasmar en una ley, pero estamos tratando de impulsarla a través de estos foros, de estos eventos que tenemos, para que realmente quienes son mandos desde el primero hasta el último tengamos o tengan la capacidad y sensibilidad de llevarla al cabo. Entender que los elementos de piso, de tropa, de tierra, o como queramos llamarlos, si no sienten un respaldo de un mando, jamás van a poder llevar a cabo sus responsabilidades, porque repito, insisto, están pensando en el órgano de control interno, están pensando en ir a declarar a alguna agencia del Ministerio Público, o están pensando en alguna queja de los derechos humanos. Por eso también, y de manera particular, insistí en que el artículo 19 dice: todo agente tiene derecho a la protección de su vida, integridad física, al respeto en su dignidad como ser humano y a su autoridad por parte de sus superiores y de la ciudadanía. Esto es importante, que ellos, quienes van a operar, se sientan respaldados. No es una ley para reprimir. Yo entiendo la tragedia histórica que vivió nuestro país,
a quienes nos visitan de otros lados, entiendo perfectamente la historia de Latinoamérica, de dictaduras, de cuartelazos, de ingobernabilidad, de guerrillas, de conflictos, pero realmente debemos de volver a hacer con esta ley de regulación de uso de la fuerza que quienes usen un uniforme lo usen con orgullo. El artículo 11, por ejemplo, dice que tienen derecho los agentes a un uniforme, y esto no se entendía. Quienes hayan estado cerca de alguna policía y quienes lo fuimos, en mi caso nunca tuve un uniforme de mis corporaciones, yo lo tuve que comprar. Y si salimos a recorrer cualquier comandancia de la policía, agencia del Ministerio Público, a las cuadras, hay un puesto fijo, semifijo o un local donde venden de todo de esa corporación, porque ellos tienen que costearse sus uniformes, y si les dan uno, pues ya que te alcance todo el año, porque no vas a tener. Por eso era importante empezar a ver de este lado humano de quiénes van a operar esto, qué respaldo y qué seguridad les vamos a dar. También por aquí se previó el caso particular de que a estos elementos se les diera la posibilidad de tener una representación legal y jurídica. Precisamente otra vez el artículo 19, segundo párrafo, dice: es obligación de cada institución de seguridad a la que pertenezcan proporcionar a sus agentes atención médica, psicológica y jurídica que en su caso requieran. Bueno, la atención jurídica debe ser integral en todos los aspectos de su vida. Tienen que tener una asesoría si tienen algún problema de índole familiar o civil, que seguramente serán los más, pero también tienen que tener una certeza jurídica de que alguien los va a acompañar al momento que haya una detención para llenar su formato homologado de cadena de custodia, que los va a acompañar para hacer la entrevista con el Ministerio Público o la autoridad administrativa, para precisamente que los hechos no se desvirtúen y que no dejemos la ventana abierta a la impunidad. Y también esta protección jurídica debe de ir más allá, porque se es policía 24 horas, no se es policía de 12, somos humanos y requerimos un descanso. Realmente hay avances en el gobierno de la Ciudad de México, consideraron la parte humana, hicieron un gran esfuerzo, se les aumentó de manera retroactiva a este año, se les consideraron más horas de descanso, y eso debe de ser importante. Por eso esta ley que regula el uso de la fuerza no es una ley que autorice la represión. En un apartado muy pequeño, un capítulo, que son 2 artículos, habla de la actuación de policías en manifestaciones y reuniones pacíficas, lo cual prohíbe el uso de armas letales y aplica todo este catálogo para que puedan hacer. Así que quienes representen alguna organización de derechos humanos y hayan tenido lamentablemente antecedentes de represión, tengan la seguridad que esta ley contempla todos estos casos, pero no son los únicos. Y repito, insisto, si nuestros operarios no cuentan con este marco jurídico, van a seguir actuando de la manera que lo han venido haciendo. Pero también es un llamado para los mandos, para que estos mandos nos respalden. Ya se plasmó aquí en la ley, porque hoy tienen y son responsables legalmente de las acciones de sus subordinados, pero hay derechos y obligaciones, y a veces no pensamos en nuestras obligaciones, y hoy nuestros mandos nos deben dar el respaldo para que los elementos puedan hacer estas buenas tareas. Si no hay un respaldo de un comandante en una acción táctica, no vamos a tener resultados, y no se trata de que todos se queden en una oficina y otros vayan a llevar a cabo las tareas. Se trata de que realmente le hagamos humana, hagamos funcional esta ley, y también debe de impactar, repito, insisto, en los órganos jurisdiccionales, y pensando en las tragedias que llegan a ocurrir, en estos elementos que a veces se ven involucrados y tienen sus conductas que ser ventiladas en un órgano jurisdiccional. Pensar en esta responsabilidad, son decisiones de segundos, son decisiones que pueden costar o no vidas, y estas acciones
deben de tenerse en consideración. Repito, insisto, nuestra experiencia en Latinoamérica es muy complicada, pero hoy hay países de primer mundo que estas situaciones que hoy plasmamos pues tienen muchos años y ahí no van a esperar 10 minutos a ver si esta persona quiere ponerse en el piso y desarmarse. Hemos visto videos de otros países donde es de inmediato y si no, se actúa con esos protocolos. Aclaro, también hay un nivel de medición de uso de la fuerza donde están contempladas desde algunas armas, bastones, dispositivos de descargas eléctricas, esposos o candados para seguridad y todo ese tipo, pero con una proporcionalidad, una medida y una especificación. Un problema también de la Guardia Nacional es que realmente se piensa que la seguridad pública está aquí o ciudadana y nadie contempla a los sistemas de procuración de justicia, particularmente en este artículo que les mencionaba, que es el artículo, permítanme buscarlo, autoridades, bueno, ahorita lo ubico. Bueno, mientras lo ubico les comento, incluimos la situación de que también fueran los organismos de procuración de justicia. ¿Y por qué digo esto? Porque algunos legisladores, pues obviamente al igual que la mayoría de las personas, no están familiarizados con los temas de la policía y únicamente pensamos en un policía uniformado, pero también existen policías de investigación que hoy son los menos. Y cuando llega a haber un evento delincuencial de cualquier índole, un policía cuando pone a disposición, se inicia la carpeta de investigación, se da todo esto, pero a muchos no tenemos conocimiento que se gira un oficio de parte del fiscal o agente del Ministerio Público para continuar una investigación. Y resulta que un policía de investigación tiene 300 investigaciones para un mes y las tiene que entregar porque hoy con los sistemas electrónicos le van midiendo cuántas y ¿saben qué hacen? Se sientan en el escritorio, copian y pegan y dicen no localizado, bajan fotos de internet, mapitas y cumplieron porque hay una certificación y está todo muy bonito, pero realmente no es funcional y se está dejando la impunidad. Ojalá quien tenga a cargo la función de la Guardia Nacional digan, oigan, pues vamos a comisionar también a que apoyen a la Procuración de Justicia. ¿Por qué los agentes del Ministerio Público tienen tantos rezagos? Cuando asumimos como senadores, visitamos, por ejemplo, la Fiscalía Anticorrupción de la entonces Procuraduría General de la República y nos dimos cuenta que los agentes del Ministerio Público tenían que lidiar con dos sistemas. Tenían un promedio de 150 averiguaciones previas del anterior sistema y tenían 100 carpetas en trámite. Y sumando todo esto, no tenía ningún personal administrativo y se tardaron en promedio hasta 1 hora y media en generar un oficio. Entonces, finalmente, y este oficio además tiene que pasar por un director general, llegar al director general adjunto y a veces pasar hasta el subprocurador para preguntar si una cuenta en el banco o una tarjeta fue expedida o pertenece a tal persona, por ejemplo. Esto va retardando todas las acciones. Necesitamos vincular esto. Por eso en esta ley, por ejemplo, aquí está ya encontré la fracción, artículo segundo, fracción séptima, instituciones de seguridad pública, policiales de procuración de justicia del sistema penitenciario y dependencias o entidades encargadas de seguridad pública, porque cuando algunos tenemos esta visión también pensamos que, por ejemplo, quienes no sean de aquí, tenemos una policía denominada bancaria o bancaria industrial y una policía auxiliar que cumplen algunas funciones como el resguardo de instalaciones, como es el caso del Senado, pero en ocasiones llegan a ser detenciones porque al paso con la patrulla se dan cuenta y se inicia todo esto, y si a ellos no se les hubiera considerado, no se les va a permear de esta situación, y una detención en flagrancia, es decir, en el momento de cometer un ilícito, va a resultar en una libertad porque no es otra situación más que no le estamos dando la herramienta a estos operarios. El día de ayer, precisamente, a una diputada federal fue víctima en una colonia muy cercana a esta sede de un asalto. Imaginemos que casualmente pasara alguna de estas corporaciones, pueda hacer la detención. Si no le damos esto, va a apuntar a una libertad
de estas personas que están delinquiendo. Entonces, repito, insisto, en el caso de la Ley Nacional sobre el uso de la fuerza, se pensó en los operarios. Obviamente teníamos el antecedente de las recomendaciones del Alto Comisionado de Naciones Unidas, teníamos el antecedente que la ley de la Guardia Nacional preveía que iban a hacer esta figura de la asignación, pero es importante que en las funciones no haya pretextos para no cumplir su deber. Hoy la sociedad se duele y los comentarios afuera no están viendo si se actúa o no con un protocolo. La sociedad requiere resultados, y si yo voy, como lo he hecho muchas veces, y le pregunto a un policía, oye, ¿por qué actuarías? No, porque tengo encima todos estos, pero si realmente los capacitamos, porque aquí está prevista también la capacitación, y les enseñamos lo que se puede hacer, sensibilizamos con estos foros, con esta difusión que podamos tener, que nuestros mandos se involucren en la función, pues probablemente lleguemos a tener un resultado mejor. No éramos, como lo dijo mi coordinador, el doctor Mancera, no estábamos de acuerdo en todo, votamos a favor desde luego como fracción, porque queríamos sumarnos y tener un primer avance. Si se quedaba sobre el escritorio iba a ser pretexto para no hacer muchas cosas. Hoy hay situaciones complicadas como esto de que si quieres la Guardia Nacional, pues te va a costar. Vamos a ver si nosotros, otro grupo, sensibilizamos al grupo mayoritario para que pueda modificarse esa parte, pero hoy tenemos una base. Hoy queremos que esto sea funcional, pero también algunos, por el antecedente, porque seguramente habrá otros allá afuera que no pueden decirnos, oiga, esto está mal, y que nos retroalimentemos, y que si alguno de los presentes, a través de nuestro amigo el doctor Carlos, pudiesen hacer una observación, podemos presentar iniciativas, podemos modificar todo lo que tenga que modificarse, incluso invitando a las organizaciones de derechos humanos, si también consideran que en algún momento hay una vulneración, hay un exceso o no se está cumpliendo con una recomendación, busquemos este punto, busquemos este equilibrio, y que sea lo mejor para la sociedad, y que no volvamos a ver en estos videos, en las redes sociales, situaciones tan lamentables. Para quienes portamos un uniforme y lo hicimos con orgullo en algún momento de nuestra vida, esto nos lastima, y pensar que si no tenemos a quien nos respalde, no quiero volver a ver en noticieros que algún otro estado ya está pensando en autodefensas, porque es una guerra entre hermanos, es una guerra entre mexicanos, y no debemos de permitir que esto siga avanzando. Esperemos que con esto se abone a la pacificación de nuestro país. Hoy lamentablemente la violencia no es lejana, la violencia no ha sido ajena. Hay senadores que han sido víctimas de atentados diversos, hay legisladores, diputados federales y locales que han sido víctimas de algunos delitos como robo. Entonces nadie estamos privados de esta lamentable situación. Hagamos un esfuerzo común, mejoremos, seamos críticos, pero críticos propositivos, y que allá afuera el mensaje que tengan quienes van a operar esto lo sientan como un respaldo del Senado de la República, pero también de todos los mexicanos, que como sociedad le apostemos a nuestras autoridades, que realmente estamos de su lado y que somos más los que queremos el bien para los mexicanos y las mexicanas. Muchas gracias. Señor senador, por supuesto, muchas gracias, y a nombre de Unipol le tomamos la palabra para que las organizaciones que participan con nosotros, con mucho gusto nos presenten sus iniciativas y se las haremos llegar con toda la formalidad. Le queremos entregar un pequeño reconocimiento por su participación, y muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, señor. La Cumbre Unipol 2019 tiene como objetivo fortalecer los lazos de cooperación internacional con experiencias nacionales e internacionales. Asimismo, esta cumbre busca
refrendar a México como un actor global responsable en materia de seguridad. La Cumbre Unipol 2019 estará abordando los temas de Guardia Nacional, protección de datos, ciberseguridad y migración. En un inicio les llevamos la inauguración de los trabajos de esta cumbre 2019 Unipol y posteriormente les llevamos los trabajos de la conferencia magistral sobre la Guardia Nacional impartida por el senador Miguel Ángel Mancera Espinosa y el senador Omar Obed Maceda Luna, ambos del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. De este modo hemos llegado al final de esta transmisión, pero le invito a que se quede con nosotros en la programación del canal del Congreso. Por su atención, gracias. Hasta la próxima.